Damos inicio con estas palabras para reflexionar. Las decisiones éticas se aseguran de lograr el mejor beneficio para todos. Cuando exista duda, evítalo. Harvey Mackay. Es un honor darles la bienvenida a esta sesión del Cuarto Congreso Internacional en Evaluación y Dirección Ética de Proyectos Públicos y Sociales, organizado por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Como en cada encuentro, buscamos fomentar el intercambio de ideas y la reflexión sobre temas clave para el desarrollo de proyectos públicos y sociales, fortaleciendo así este espacio de diálogo académico. Los acompaña su servidor Luis Iván Santillán y me complace conducir este evento. En esta ocasión tendremos el honor de contar con la participación de la maestra Viridiana Olalde, quien presentará el conversatorio titulado La enseñanza de la ética en proyectos, experiencias, desafíos y oportunidades, en colaboración con la doctora Yolanda Angelina Altamirano Sánchez, el doctor Israel Ortega Cuevas, el ingeniero Juan Manuel Amero Coutinho, la maestra Nirce Carolina Zárate González y el maestro Carlos Alfonso Pérez Rodríguez. A continuación daremos lectura a las semblanzas de nuestros ponentes con el objetivo de conocer más sobre su destacada trayectoria profesional y académica. Comenzamos con la semblanza de la maestra Viridiana Olalde. Maestra en Desarrollo Educativo con mención honorífica en la línea de investigación Tecnologías de la Información y Comunicación de Educación TICE por la Universidad Pedagógica Nacional UPN, en el programa acreditado del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad CONACYT. Cuenta con una especialización en Comunicación y Campañas Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y licenciada en Comunicación por esta misma casa de estudios. Desde el año 2014 colabora en la Facultad de Estudios Superiores FES Aragón como docente de educación continua en diplomados, cursos y talleres. Formó parte del cuerpo colegiado de la Alcaldía Tlalpan para dictaminar la viabilidad de más de 3.000 proyectos a ejecutarse con el presupuesto participativo del año 2023 y 2024, que de acuerdo con la Ley de Participación Ciudadana en la CDMX está orientado al fortalecimiento del desarrollo comunitario y la reconstrucción del tejido social. Actualmente se desempeña como técnica C en el área de capacitación electoral de la Dirección Distrital 14 del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Agradecemos a la maestra Viridiana Olalde su valiosa participación. Continuamos ahora con la semblanza de la doctora Yolanda Altamirano. Doctora en Ciencias de la Administración por la UNAM. Considerada como polímata, cuenta con una formación multidisciplinaria que integra estudios de maestría en Tecnologías de la Información y Administración del ITAM, maestría en Recursos de Información para las Empresas en Francia, Telecom Bretaña y una maestría en Realización Cinematográfica. Es ingeniera en electrónica por la UAM y Project Management Professional PMP, certificada por el PMI desde 2005. Dedicada a la consultoría empresarial, mentoría y coaching a profesionistas y emprendedores. En su trayectoria académica en la UNAM destaca por más de 15 años como profesora de licenciatura y posgrado, donde también ha coordinado más de 30 generaciones de diplomados, impulsando más de 200 proyectos sociales. Ha sido asesora de directivos y funcionarios en temas estratégicos y ha participado en proyectos con COFEPRIS, IMSS, Cedesol, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre otros. Autora y coautora de publicaciones arbitradas, ponente nacional e internacional. Coordina el Seminario de Ética Profesional en el SUAYET. Ha dirigido más de 200 trabajos de titulación para ingenierías, arquitectura y área sociohumanísticas. Asimismo, ha realizado cortometrajes con enfoque social y proyectos culturales de música y danza. Su línea de investigación articula ética, economía, inteligencia artificial, gestión de proyectos, género y educación. Fue reconocida con la Medalla Benito Juárez por la Honorable y Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía, Estadística y pertenece al PMI y la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Agradecemos a la doctora Yolanda Altamirano su valiosa participación. Continuamos ahora con la semblanza del doctor Israel Ortega, técnico académico titular C de la UNAM y jefe del Departamento de Gestión de Proyectos de Software de la Dirección de Sistemas de la Dirección General de Personal. Profesor del posgrado en Ciencia e Ingeniería de la Computación del IMAS UNAM y ponente en el Diplomado de Administración de Proyectos bajo estándares internacionales de la FES Aragón UNAM. Doctor y maestro en Administración con mención honorífica por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM e ingeniero en Computación por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Certificado como PMP por el PMI desde 2015. Colabora activamente en el grupo de gobierno del Comité ANUYES TIC y es miembro del Comité Evaluador del Premio ANUYES TIC.
Además, forma parte del grupo promotor de la Red Universitaria de Colaboración en Ingeniería de Software y Bases de Datos de la UNAM, Red ISIP, y se desempeña como consejero asesor de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información y Comunicación de GETIC de la UNAM. Agradecemos al doctor Israel Ortega su valiosa participación. Continuamos ahora con la semblanza del ingeniero Juan Amero. Cuenta con estudios en Ingeniería Mecánica por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Cuenta con más de 4 décadas de experiencia en planeación estratégica, administración de proyectos, consultoría, integración de soluciones y desarrollo de sistemas. Ha colaborado en sectores como el financiero, servicios, retail y gubernamental, trabajando con empresas internacionales como Unisys y NCR, así como con firmas nacionales como Banamex, Actica Sistemas, Softec y Losung Hokma. También ha sido asesor estratégico en el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. A lo largo de su trayectoria profesional, Juan Manuel ha desarrollado e implementado planeaciones estratégicas alineadas con los objetivos institucionales orientadas a la entrega de soluciones efectivas y sostenibles. Su experiencia incluye la aplicación rigurosa de metodologías formales de gestión de proyectos, diseño e implantación de sistemas, así como la integración de procesos con enfoque organizacional. Su visión está centrada en generar valor tangible para el cliente, mediante el cumplimiento y mejora de los tiempos, presupuestos y resultados esperados. Se distingue por su capacidad para fortalecer asesoría de alta dirección, convirtiéndose en un aliado estratégico para organizaciones que buscan optimizar sus operaciones, fortalecer su competitividad y asegurar el éxito de sus iniciativas en entornos complejos y de alta exigencia. Agradecemos al ingeniero Juan Amero su valiosa participación. Continuamos ahora con la semblanza de la maestra Nirce Zarat, maestra en Administración de Especialidad en Organizaciones y cuenta con la certificación Project Management Professional PMP otorgada por el Project Management Institute PMI. Durante más de 7 años ha desarrollado su carrera en el ámbito de la gestión de proyectos de tecnologías de la información, colaborando en la planeación, coordinación y ejecución de iniciativas orientadas a la mejora de la infraestructura tecnológica en instituciones públicas y privadas. Su experiencia combina el uso de metodologías tradicionales y ágiles, así como la aplicación de estándares internacionales como PMBOK, ITIL 4, COVID 2019 y Scrum. Se distingue por su capacidad para integrar equipos de trabajo, optimizar recursos y mantener un enfoque estratégico centrado en resultados. En el ámbito académico y social, ha participado como ponente y asesora en programas de formación para el fortalecimiento de competencias profesionales, entre ellos el Diplomado en Administración de Proyectos acorde a estándares internacionales de Fundación UNAM. Asimismo, ha colaborado en el Congreso Internacional de Evaluación y Dirección Ética de Proyectos Públicos y Sociales organizado por la UNAM y la FES Aragón. Convencida de que la ética, la colaboración y el liderazgo consciente son fundamentales, impulsa una visión de los proyectos como herramientas de transformación y desarrollo social. Agradecemos a la maestra Nirce Zárate su valiosa participación. Finalizamos con la semblanza del maestro Carlos Pérez, maestro en Tecnologías de Información y Administración por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, ingeniero en Electrónica y Comunicaciones por la Universidad Tecnológica de México. Cuenta con las certificaciones Project Management Professional, PMP y Scrum Master en la Administración de Proyectos. Ha sido profesor de Ingeniería en Electrónica y de Comunicaciones, así como la maestría en Dirección de Proyectos en la UNITEC. También ha impartido clases en la licenciatura de Informática Administrativa en la Universidad del Valle de México, UVM. Colaboró en la Oficina de Proyectos de Informática en Pemex durante la implementación de dicha oficina. Actualmente labora en Pemex en la Subdirección de Tecnologías de la Información, dentro de la Gerencia de Seguimiento Estratégico y Cumplimiento Normativo, área que se encarga de la elaboración y el seguimiento de la Estrategia de Tecnologías de la Información. De manera paralela, desde el año 2011, colabora en el Diplomado de Administración de Proyectos acorde a estándares internacionales de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón de la UNAM. Agradecemos al maestro Carlos Pérez su valiosa participación. Este conversatorio se encuentra enmarcado en el eje temático Evaluación ética para la viabilidad y pertinencia de proyectos académicos, aportando valiosas perspectivas sobre los desafíos y oportunidades en la enseñanza de la ética. Este conversatorio enriquece la reflexión sobre la formación de criterios éticos en la planeación, gestión y evaluación de proyectos académicos y profesionales. Estimada audiencia, los invitamos a colocar sus dudas y preguntas en la sección de comentarios. Sin más, cedo la palabra a nuestros ponentes. Pues muchas gracias primeramente a la UNAM por
su gentileza en la invitación a la Facultad de Estudios Superiores Aragón y al comité ejecutivo y al comité organizador y a todos aquellos que hacen posibles pues estos espacios de diálogo y que permiten la ejecución del proyecto. También les agradezco a mis compañeros en este conversatorio y bueno, el título que sugerimos para este conversatorio es La enseñanza de la ética en proyectos, experiencias, desafíos y oportunidades. Nuestro objetivo general es propiciar un diálogo académico sobre las experiencias, dilemas y oportunidades respecto a la enseñanza de la ética en proyectos de distinta índole para recuperar buenas prácticas. En ese sentido, la dinámica del conversatorio es que cada uno de nuestros invitados asume un rol. Así tenemos que la doctora Yolanda será la investigadora docente. Muchas gracias, doctora, por participar en este conversatorio. El doctor Israel, el rol de docente. Muchas gracias también al doctor. La maestra Nisi representa el ámbito empresarial. Muchas gracias, maestra. En el sector gubernamental, el maestro Carlos, gracias maestro Carlos, y el ingeniero Juan Amero como experto especialista en el PMI. De esa manera, también nos planteamos unos objetivos específicos, son tres objetivos los que tenemos, y es pues recuperar estas experiencias respecto a la enseñanza de la ética para reunir estas perspectivas tanto académicas como profesionales, reflexionar sobre los desafíos que se han enfrentado respecto a la enseñanza de la ética, tanto los estudiantes como pues los profesionales con los que contamos el día de hoy, con la intención de compartir estrategias y ejemplos de buenas prácticas y por último, presentar un modelo de estrategia para fomentar el compromiso ético en la dirección de proyectos. Muy bien. ¿Por qué la intención de este conversatorio? Entre varias razones, es que en el contexto actual, no solo de México, sino del mundo, nos permite entender que esta formación ética es necesaria tanto para la toma de decisiones hacia el bien común y pues formar también a los administradores de proyectos. Nosotros intentamos provocar esta reflexión ética desde estas aristas que comenté, empresarial, académico, docencia, expertos, para cuestionar nuestros actos tanto cotidianos, nuestro quehacer institucional, nuestra práctica docente y también pues, la práctica profesional. Y entre los datos que tenemos es que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el OCDE, entre los distintos estudios que realiza en el 2017, nos dice en el capítulo 3 promoviendo una cultura de identidad de un estudio que se aplicó a México, aparece en nuestra bibliografía para que tengan el dato exacto donde pueden consultarlo, nos dice que sí, que para la construcción de una cultura de integridad en las organizaciones, se requiere un enfoque basado en valores, el cual pretende inspirar la integridad mediante la concientización sobre ética, valores del sector público, interés público y cumplimiento de códigos de ética o principios rectores. Agrega también que este enfoque no solo se trata de normas. Nosotros no proponemos esta conversación desde unas reglas rígidas y limitantes, sino más bien como lo dice la OSD, promover esta internalización de valores y un compromiso ético que conlleve una motivación intrínseca. Vamos también nosotros, el segundo dato, vamos a mostrar este dato. Otro de los datos es el que aporta el INEGI, que tiene que ver con la integridad, con la confianza hacia las instituciones. Y bueno, en esta encuesta que aplicó en el 2023, nos dice que solo el 48%, ni siquiera la mitad de la población mayor de 18, considera probable que el gobierno federal acceda a las exigencias de una empresa que promueve una política pública que beneficia a su sector, pero puede ser perjudicial para la sociedad en su conjunto. Estos son los cinco indicadores, yo solo leí el primero, pueden ver los porcentajes, de por qué nosotros decimos, bueno, sí, conversemos sobre la enseñanza de la ética y estos puntos, estas aristas, donde impacta. Vamos a partir
de lo que nosotros proponemos en este conversatorio, y es que si nosotros no vamos a dotar de una serie de reglas, sí pretendemos que a partir de estas experiencias respecto a la enseñanza, compartamos buenas prácticas y explicar este modelo como una estrategia para fomentar el compromiso ético. Pues nosotros creemos que la enseñanza de la ética no debería de ser una opción formativa. Hemos identificado que hay opciones de diplomados, de cursos, de talleres, pero no forman parte transversal de toda la formación, tanto básica como universitaria, y vertical, ¿no? Que si es en el nivel licenciatura o posgrado, al menos se lleve alguna asignatura. Entonces, consideramos que no es una opción formativa, sino una estrategia preventiva que permita orientar tanto la formación, pues, de los estudiantes, los administradores de proyectos, y que impacte en la toma de decisiones responsables, promueva la construcción de la confianza y legitime a los actores involucrados en la gestión de proyectos. Por mencionar estas acciones o estos esfuerzos que se hacen actualmente por atender la enseñanza de la ética, pues encontramos dos. El Diplomado de Ética para Profesionistas, que se da en la Facultad de Filosofía de la UNAM, y un curso en línea que propone la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, ahorita, esos dos cursos están ahorita en el 2025, y se llama Ética e Integridad Pública para el Buen Gobierno. Después de ofrecer estos datos, queremos compartir que partimos o comprendemos eh, o proponemos el sentido ético con apego a la RAE, y nos dice, es un conjunto de normas morales que rigen la conducta de las personas en cualquier ámbito de la vida, pero además también es parte de la filosofía que trata del bien y del fundamento de los valores. Esto es lo que nos va a guiar también la discusión, y pues bueno, pasamos a la que sigue. Ahora vamos a iniciar con esta pregunta, donde a partir de este rol, nuestros ponentes van a responder. ¿Por qué y para qué enseñar ética? Si son tan amables, iniciamos con la maestra Nisi y representa al ámbito empresarial. Muchas gracias, gracias Vivi por esta presentación y por darnos todo este contexto para que podamos empezar con esta conversación. Y bueno, respondiendo a esta pregunta de por qué y para qué enseñar ética en los proyectos, si nos estamos enfocando en la parte empresarial, es importante considerar que, bueno, el fin de un proyecto es siempre generar algún producto o un servicio, pero más allá de eso, cuando estamos realizando estos trabajos, es parte mm, trabajar los proyectos hace también que se vaya generando confianza, bueno, en la parte de la empresarial, confianza, reputación y relaciones sostenibles con nuestros clientes, proveedores y colaboradores. Para que esto suceda, es muy importante que que en la empresa la ética tiene que proteger a la organización. Tiene que proteger a la organización justamente considerando riesgos reputacionales, tenemos que mejorar transparencia con los stakeholders, con los interesados del proyecto y tenemos que fortalecer la cultura corporativa. Tenemos que fortalecer los valores que tiene y los valores con los que trabajamos con nuestros colaboradores. Podemos decir que en la parte empresarial no solamente es, como tú lo dijiste, cumplir normas, sino tenemos que asegurar que los proyectos generen el valor, que generen también una responsabilidad en la parte de colaboración. Y bueno, para poder seguir con el tema del conversatorio, podríamos concluir que esta parte de la ética en los proyectos no es académica, no es un lujo académico, diga, es una inversión estratégica porque la parte ética trasciende en la empresa con la confianza, el valor humano tanto de nuestros colaboradores como de nuestros clientes, como de nuestros proveedores y sobre todo nos da la reputación organizacional. Muchas gracias, maestra Nisi. Aquí ya voy tomando puntos de lo que nos van aportando. Eh, Doctora Yolanda, por favor, la misma pregunta desde su rol de investigadora, docente, por favor. Sí, muchísimas gracias, maestra Viridiana, y coincido totalmente con esta perspectiva de la parte empresarial.
Y agregaría que de alguna forma es importante considerar que la ética debe de ayudarnos a unir y a reconstruir el tejido social, ¿no? La ética nos va a ayudar a humanizar la gestión de proyectos y convertir el resultado de estos proyectos en un beneficio real, colectivo, sostenible, pensando inclusive en las nuevas generaciones, ¿no? Ahorita estamos ante retos importantes en donde el planeta nos está exigiendo sostenibilidad para las generaciones futuras. Entonces, la ética debe de incorporar en sus espacios de decisión y de poder a personas, recursos y comunidades que juntos podamos integrar colectivamente esta adopción de marcos éticos. No se trata de establecer estos letreros que aparecen en las paredes de muchas instituciones de nuestros valores y nuestra misión y nuestra visión, sino de generar de verdad un sentido ético relativo al comportamiento, a la conducta, a la interiorización de principios y de valores. De alguna forma, ¿para qué debemos enseñar la ética en los proyectos? Pues al final de cuentas tenemos que ayudar a nuestros participantes en estos medios académicos en desarrollar capacidades de discernimiento moral ante decisiones complejas y que de alguna forma los futuros directores, gestores de proyectos, funcionarios públicos integren estos valores y estos principios en cada una de las etapas y las fases del ciclo de vida de proyectos. Anticipar y prevenir riesgos y tener una cultura de integridad, pero sobre todo orientada a un alto sentido de la construcción de un bien común. Y pues como la maestra Nisi decía, tenemos que convencer a las partes interesadas en que es una inversión en el largo plazo, reputacional, pero también inclusive en términos de no rehacer trabajos, en términos de eh, los costos, minimizarlos al no tener costos excesivos, inflados por pago de corrupción, ¿no? Entonces, pues esto es algo que multidisciplinariamente, tanto las partes técnicas como humanistas, debemos articularlo desde la docencia, desde la enseñanza y desde la investigación, generar modelos para la adopción de comportamientos éticos. Muchas gracias, doctora. También vamos tomando puntos porque justamente se irán articulando estas visiones. Continuemos con el doctor Israel, por favor, como docente. Muchas gracias. Es interesante el por qué y para qué enseñar ética. Sin embargo, me gustaría regresar un poquito al aspecto pedagógico, didáctico. Nuestros profesores, nuestros especialistas en diversos temas profesionales, ¿están capacitados para enseñar ética? Realmente yo pienso que la mayoría no. Cuando he interrogado a algunos de mis compañeros en maestría, en licenciatura, tratan de tomarlo como un tema que es aislado, que no tiene nada que ver con su actividad, sobre todo cuando es técnica. Pues nos lleva un poquito para atrás. Los profesores como tal tienen que capacitarse en ética y deben de capacitarse en cómo señalar los valores éticos de las profesiones. Debemos de fomentar en las personas que están aprendiendo una profesión, pues una comprensión reflexiva y situacional de sus decisiones que van a tomar cuando sean profesionales. Aunque los códigos de ética son un buen referente, finalmente lo que prevalece va a ser centrarse en el juicio ético del profesional.
Es importante que ellos tengan estos códigos de ética, estas reglas, estos lineamientos, pero hay que fomentar en ellos la reflexión. Podemos inferir dentro de las clases, ¿cómo voy a fomentar esta reflexión? Hay que capacitar a nuestros docentes para que lleven dilemas éticos reales, y que nos señalen algún tipo de conflicto que se vive en la realidad, ¿no? Yo como especialista técnico, por ejemplo, un dilema real puede ser la situación que hay entre la transparencia que tanto se nos está solicitando y lo que viene siendo la parte de protección de la información. O sea, qué parte debe ser transparente y qué parte debe ser protegida, y eso nos lleva a dilemas éticos, pero que no son fomentados en nuestros profesionales, en nuestros técnicos, en nuestros ingenieros, ¿no? Me gustaría, hay una frase muy, muy interesante de Luis Villoro en su obra El poder y el valor, que debería ser una referencia básica para nuestros docentes, que dice que la moral no consiste en obedecer reglas, sino en adoptar actitudes que reconozcan a los otros sujetos de valor y derecho. El valor que tanto han expresado las maestras y la maestra Anis y la doctora Altamirano, este valor que tanto estamos reconociendo como la parte más allá del aspecto monetario, del aspecto de lo que el proyecto está entregando en términos de tiempo, costo y alcance, sino más bien el proyecto está perjudicando al menor número de personas, porque todos los proyectos cuando se implementan van a tener perjudicados y a veces solo se piensa en los beneficiarios. Los proyectos están cumpliendo con este objetivo de valor que se fijó desde un principio. Hay que gestionar activamente los proyectos para cumplir con estos criterios de beneficio que se plantean. El proyecto en sí, su mera ejecución, no va a validar en automático estos beneficios que nosotros necesitamos fomentar en todos los afectados por los proyectos. Gracias. Gracias, doctor. Una propuesta de la capacitación docente permanente también sería. Muchas gracias, doctor. Continuamos con el ingeniero Amero, desde su propuesta como experto especialista en la gestión de proyectos. Ok, Maestro, gracias. si vemos el punto de por qué y para qué enseñar ética en los proyectos, debemos empezar por decir que los proyectos no solo transforman realidades técnicas, sino también realidades humanas. Y enseñar ética nos va a permitir, por un lado, reconocer impactos invisibles, tanto sociales como ambientales y culturales. También nos va a permitir formar criterios morales para poder tomar decisiones en contextos de ambigüedad. También podemos tener la prevención de daños no intencionados, incluso cuando se cumplen metas técnicas, así como también fortalecer la legitimidad institucional y la confianza pública. Es importante recordar que la ética no es un complemento, es una condición de posibilidad para que los proyectos públicos y sociales cumplan con su propósito transformador. Muchas gracias, maestro. Entonces, formarnos ayudaría a tomar decisiones en contextos de ambigüedad. Vamos sumando a la lista después de esta primera ronda y pasaremos a otra serie de preguntas. Y, por favor, maestro Carlos, desde el ámbito gubernamental. Gracias por la invitación. Yo creo que enseñamos ética para nosotros como sociedad, para poder reconstruir los tejidos sociales que hoy en día se encuentran fragmentados y rotos. Desde la perspectiva gubernamental, tenemos que cambiar la idea de que enseñamos ética o nos comportamos de manera ética a través de un cartel en nuestra organización, sino que tenemos que hacer que este comportamiento llegue a las personas, llegue a su actuar cotidiano, no simplemente en un comportamiento institucional que nos presenta un cartel, sino en un comportamiento personal que dirige nuestro actuar. Enseñamos ética porque nos sale muy caro
no actuar de manera correcta, porque las prácticas de corrupción elevan los costos en nuestros proyectos, ponen en riesgo la vida de los ciudadanos, porque actuar sin ética no permite que tengamos confianza en el gobierno y no permite que tengamos confianza en las personas. Y hoy en día el mundo nos exige ser transparentes, ser correctos, ser honestos, reducir costos, reducir tiempos y ser técnicamente más eficientes en lo que hacemos. Comportarnos sin ética no nos permitirá alcanzar ninguno de estos objetivos y al contrario, lo único que va a ir fomentando es un desmembramiento de este tejido social y de esta confianza social en todas las partes que interactúan en nuestro país, ¿no? En la ciudadanía, en el gobierno, en el sector privado. Enseñamos ética porque no tenemos otra alternativa más que interiorizarlo desde que somos jóvenes y pequeños hasta que nos comportamos en un terreno profesional. Gracias. Gracias, maestro. Entonces, después de esta primera ronda, podemos decir que se traspasa o supera este cartel que mencionaba también la doctora Yolanda, estos carteles que tenemos en las instituciones, en las organizaciones con misión, visión, valores, y que podemos recitar de memoria, pero más bien trascender de eso, de conocerlo o de recitarlo, a interiorizar estos valores, considerando la reconstrucción de este tejido social y también que resulta una inversión estratégica para apegarnos a una cultura de la transparencia. Bien, a partir de este momento vamos a tener tres rondas que está dividida en los bloques. La primera es de las experiencias, la segunda de los desafíos y la tercera de las oportunidades. Voy a leer la siguiente pregunta y tendremos 2 minutos para responderla. Toma la palabra quien decida responder, por favor. La primera pregunta, con relación a las experiencias. ¿Cómo se puede enseñar la ética en proyectos sin reducirla a una lista de reglas o buenas prácticas? Ok, voy a tomar la palabra, si me lo permite, maestra Viridiana. Claro Eh, que sí, muchas gracias. Muchas gracias. Pues a mí me parece muy interesante esta pregunta porque efectivamente la ética no es una lista de buenos deseos y de reglas y de conceptos filosóficos arcaicos, ¿no? Entonces, a la hora de que lo estamos enseñando, debe demostrarse de manera práctica, directa y de alguna manera interiorizarlo desde una perspectiva del sentido común. Y no nada más verlo como un manual de sanciones, es decir, no mostrar el por qué somos éticos, porque pues allí está la policía o porque las leyes no lo dictan, sino interiorizarlo desde el sentido común, desde nuestro quehacer cotidiano, como hace un momento mencionaba el maestro Carlos Pérez, y tenemos que llevarlos a un proceso de reflexión continua a aquellos que están a nuestros estudiandos, una reflexión continua y en cada momento promover casos y plantear esos dilemas éticos y formar este juicio y un criterio pues, de deliberación crítico, ¿no? Em, y pues también es importante, me parece, que debe de estar fuertemente vinculado a una identidad y profesional y la responsabilidad social que se tiene en la actuación cotidiana de estos futuros profesionistas o en algunos casos incluso ya ejecutivos. Definitivamente se necesitan metodologías activas orientadas hacia debates, simulaciones, casos de estudios, aprendizajes basados en proyectos, como es el caso del modelo que tenemos en el Diplomado de Administración de Proyectos acorde a estándares internacionales, donde justo esto es lo que
tratamos de enfatizar y que haya una coherencia entre estos valores personales, institucionales y del entorno social. Bien, muchas gracias. Ingeniero Homero, por favor. Bueno, podemos decir que para enseñar la ética de proyectos sin reducirle una lista de reglas o buenas prácticas, hay que considerar que enseñar ética en la gestión de proyectos no puede limitarse a entregar un listado de normas, códigos o buenas intenciones, porque la ética en este campo no se vive en abstracto, se vive en decisiones concretas, muchas veces difíciles y muchas veces incómodas. Una forma poderosa de enseñar ética es a través de dilemas reales, donde no hay respuestas fáciles, dilemas que obliguen a elegir entre dos bienes o a decidir qué daño es menos injusto. Por ejemplo, podemos decir, priorizamos la eficiencia presupuestal o la inclusión de comunidades que no cumplen con los criterios técnicos. O también puede ser, mantenemos la confidencialidad de un proceso o denunciamos una irregularidad que podría afectar a terceros. También es fundamental trabajar con análisis de casos complejos que involucren tensiones reales entre eficiencia, equidad, transparencia y poder, porque los proyectos no se ejecutan en laboratorios, se ejecutan en contextos institucionales, políticos y sociales, o sea, en una vida real, donde los valores entran en conflicto. Además, debemos fortalecer la deliberación ética, perdón, no la obediencia normativa. No se trata que los profesionales memoricen lo que está bien o mal, sino que aprendan a pensar éticamente, a argumentar, a escuchar, a construir acuerdos. La ética se fortalece cuando se discute, cuando se confronta, cuando se defiende con razones. Y aquí quiero destacar una herramienta pedagógica especialmente valiosa, las simulaciones y el role play, que es el juego de roles, ¿no? Que es cuando los participantes asumen distintos roles como líderes de proyecto, representantes comunitarios, auditores, beneficiarios o incluso patrocinadores. Experimentan la toma de decisiones desde perspectivas diversas. Esto les va a permitir comprender no solo los argumentos técnicos, sino también las emociones, las presiones y los valores del juego, en juego, perdón. En estas simulaciones se vive la ética, se siente la tensión, se aprende a decidir con conciencia. Por eso decimos que la ética en proyectos no se enseña como un recetario, se enseña como una práctica reflexiva. Se cultiva el juicio y no solo el cumplimiento. Gracias. Gracias, maestro. Maestra Nisi, por favor. Gracias, Viri. Pues nada más aquí para complementar lo que comentó la doctora Yolanda y el ingeniero Amero. Justo esta parte de la ética en los proyectos eh, no mm, es cuando estamos ejecutando el proyecto, todos los colaboradores y también la parte del director del proyecto tienen que vivir con los valores éticos. Es decir, justamente tenemos que fomentar esa sensibilidad hacia los riesgos éticos y y la sostenibilidad. También quisiera aportar que Em, como comentó el maestro, el ingeniero Amero, esta parte de cómo enseñar la ética sí es fundamental que venga de la parte, podríamos decir, académica en cierta medida, pero en la parte empresarial también se tendría que reforzar con estos juegos de simulación y roleplay. Hay algunos talleres justamente que se pueden realizar con el equipo de trabajo que son sesiones de reflexión sobre qué haríamos si en alguna circunstancia para que cuando se presente ellos, el equipo de trabajo pueda tener alguna brújula para hacerle frente a la incertidumbre. Creo que eso es algo que se tiene que implementar en las empresas y como lo comenté en tu pregunta inicial, la parte ética no la tenemos que ver como, más bien la tenemos que ver como una inversión estratégica, justamente porque podemos hacerle frente a muchísimos riesgos empresariales. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, maestra Nisi. Bueno, aquí voy a permitirme ampliar mi participación. Recuerdo que cuando comencé a dar clases, me preguntaban, ¿no?
cómo construir un código de ética y a veces en forma de recitar un poco, le decía, bueno, ¿cuáles son tus valores? Yo comenzaba diciendo, ¿cuáles son tus valores personales? Y entonces la mayoría decía, respeto, tolerancia. Y cuando les preguntaba, explícame qué significa cada uno, ya les costaba un poco de trabajo. Yo creo que también si hoy a mí me preguntan cuáles son tus valores personales, me parece que los valores se van cimentando, se van fortaleciendo, van aumentando. Y entonces, a partir de ahí, yo les decía, ¿cómo, cómo no reducir a una lista de reglas? Les proponía, cuando tú estés en una organización y tus valores personales se alineen a los de la organización, entonces puede haber un clic. Entonces puede haber una construcción donde tú realmente vivas esos valores, donde tú comulgues con esos valores y se van a dar en automático. Porque a veces recitamos incluso lo que significa cada uno de lo que esperan de nuestro actuar, pero cuando ya nos preguntan, de acuerdo, ¿cómo lo aplicas? Dame un ejemplo, es como respeto la opinión de todos y me parece que sí es, las respuestas son de ese tipo y me parece que sí es más profundo y para mí la aportación que tengo respecto a esta pregunta es que les he sugerido a los alumnos que sí interioricen y que empaten estos valores en donde sea que se desarrollen, sea una institución, sea la academia, sea el aula escolar, sea la familia, sea un grupo social, con los valores de lo que, de lo que somos de forma personal. Muchas gracias. Me permito leer la segunda pregunta. ¿De qué manera la reflexión ética puede fortalecer la confianza entre los diferentes actores de un proyecto? Sí, doctor Israel, por favor. Sí, gracias. La reflexión ética ya ahorita nos dio muy buenos ejemplos de cómo podemos fomentarla durante nuestras clases, ¿no? Simulando, reflexionando, trayendo casos reales. Sin embargo, a veces necesitamos irnos un poquito más para atrás. Hay un autor chileno, Abraham Magenzo, trae un enfoque muy interesante de cómo incorporar la enseñanza de la ética, en el aula, ¿no? Y nos da varias herramientas que nos ayudan a fortalecer, primero al profesional y después va a fortalecer su funcionamiento dentro de un proyecto, ¿no? Entre las herramientas éticas que tenemos, primero, claro, por supuesto, plantearse el problema, pero tenemos que cuestionar los supuestos de este problema, los supuestos que nos están yendo a esta consideración. Tenemos que tener una multiperspectiva y tenemos que aplicar pensamiento sistémico. Cuando yo voy hacia un proyecto que afecta a muchísimas personas, donde se van a ver afectados múltiples interesados, múltiples actores del proyecto, no solo los beneficiarios, sino todos los afectados alrededor, yo tengo que aplicar enfoque sistémico para entender mi proyecto como tal es un sistema que entrega valor, nos dice PMBOK 7, y este sistema que entrega valor no solo es al interior, también debe de entregar valor hacia afuera. Me ayuda el enfoque sistémico viendo cuáles son las relaciones que tiene mi proyecto, el producto que está realizando y cómo va a afectar al entorno. Si yo entrego un proyecto que beneficia a una organización empresarial o una organización, un proyecto público, beneficia, pero aparte, hacia los que están alrededor también les da algún tipo de beneficio adicional, va a fortalecer la confianza para que este proyecto se realice con éxito. Y aquí rompemos algo. Vemos que los proyectos, por lo regular, pensamos que tiene la triple restricción, ¿no? Los tres indicadores que me dicen si un proyecto es exitoso: tiempo, costo y alcance. Tenemos que romper con esa triple restricción, es importante, pero hay algo adicional, que beneficia al entorno, que beneficia a las personas que están alrededor, y de esta manera fortalecemos la confianza y hacemos que nuestro proyecto brinque esa triple restricción y sea exitoso por otras causas. Entonces, si incorporamos este pensamiento sistémico, estos valores que aumentamos en las personas, podemos nosotros beneficiar al entorno y ocasionar que el propio proyecto y los actores pues sean beneficiarios. Gracias,
doctor, por su aportación. Y ingeniero Amero, por favor. Bueno, en la gestión de proyectos, especialmente en el ámbito público y social, la confianza no es un recurso dado, no se decreta, se debe de construir. Y uno de los caminos más sólidos para construirlos es precisamente la reflexión ética. Cuando los equipos de proyectos se detienen a reflexionar éticamente, lo primero que ocurre es que se visibilizan las motivaciones detrás de las decisiones. Ya no se actúa solo por cumplir con un cronograma o con un indicador. Se explicita el porqué de cada elección y eso genera transparencia. Y donde hay transparencia hay posibilidad de confianza. En segundo lugar, podríamos decir que la reflexión ética reconoce los intereses legítimos de cada actor, porque en todo proyecto hay múltiples voces. Está la voz técnica, la voz política, la voz comunitaria, la voz financiera. La ética nos va a ayudar a evitar que una de estas voces se impongan sobre las demás sin justificación. Nos va a obligar a escuchar, a ponderar y a negociar. También muy importante, promueve la escucha activa y el disenso respetuoso. Y esto es clave, porque la gobernanza colaborativa no se construye con unanimidad forzada, sino con desacuerdos bien gestionados. La ética nos da el marco para disentir sin destruir, para cuestionar sin deslegitimizar. Y finalmente, puedo decir que la reflexión ética nos permite construir acuerdos con base en valores compartidos, no solo en metas operativas. Porque un proyecto puede cumplir sus objetivos y, sin embargo, dejar muchas heridas abiertas si no se cuida el proceso, si no se respetaron a las personas y si no se honraron los principios. Por eso decimos que la ética crea un terreno común, un espacio donde la confianza no es ingenua, sino deliberada. No es automática, pero sí es posible. Y cuando se logra, se convierte en uno de los activos más valiosos de cualquier proyecto. Gracias. Gracias, maestro. Bueno, al no haber más intervenciones en esta ronda, vamos a la segunda, que tiene que ver con los desafíos. Y la primera pregunta es, ¿qué rol juegan los líderes de proyectos? Bien, pues definitivamente los líderes de proyectos van a ser unos referentes. Son el ejemplo a seguir de estos principios éticos, morales dentro de los equipos de trabajo, pero inclusive pueden ser personas de alta influencia para inclusive sus propias organizaciones, para la forma en la que gestionan sus proyectos, sus principios, cuando están bien establecidos, va a permear incluso dentro de las organizaciones esa actuación. Y eso es importante también y para establecer dentro de las organizaciones la adopción de modelos éticos y de em, componentes inclusive de procesos dentro de la organización, lo cual nos lleva a promover una cultura de integridad desde el ejemplo, desde la coherencia y tener alta responsabilidad en detectar y mitigar estos riesgos éticos, sobre todo cuando tenemos decisiones técnicas, financieras y también humanísticos, ¿no? Es importante que se promueva la participación y la voz crítica de los colaboradores, como hace un momento también mencionaba el ingeniero Amero. Muy bien. Gracias, doctora. Hace un momento el ingeniero Amero decía que la ética crea un terreno común. Y entonces, con esta participación, la complementa porque facilita la aplicación de modelos éticos. Muchas gracias. Sí, ingeniero Amero. Y bueno, también hay que tomar en cuenta en el rol que juegan los líderes de proyecto, que el liderazgo no es solo técnico, es profundamente ético. Los líderes de proyecto no son únicamente responsables de coordinar tareas o cumplir metas. Podemos decir que son referentes visibles de conducta, son modelos éticos en acción. Cada decisión que toman, cada silencio que guardan, cada gesto que hacen, comunican valores. Y esos valores se replican dentro del equipo, en los socios,
en los beneficiarios, en general en todas las partes interesadas. Por eso el rol ético del líder no puede subestimarse. Un líder ético debe proteger espacios de deliberación, incluso cuando hay presión por resultados. Debe permitir que se discutan los dilemas, que se escuchen las voces incómodas incluso, que se reconozcan los conflictos de interés, porque la ética no se impone, se construye en diálogo. También debe dar ejemplo en la gestión de conflictos. Se debe priorizar el bien común encima de la conveniencia personal o institucional. Y esto va a implicar tomar decisiones difíciles, asumir responsabilidades y actuar con integridad, incluso cuando nadie nos está mirando. Y algo fundamental, el liderazgo ético se enseña, no se hereda, no se improvisa. Se forma mediante mentoría, reflexión crítica y evaluación de valores. No basta con medir resultados, hay que formar líderes capaces de sostener principios en medio de la complejidad. En síntesis, el líder del proyecto solo dirige, forma criterio, protege valores y da ejemplo. Y en ese ejemplo se juega la cultura ética del proyecto entero. Gracias. Gracias, maestro. Sí, maestra Nisi. Muchas gracias, Viri. Gracias por sus aportaciones. Eh, pues a mí me gustaría aportar también que esta parte de los líderes de proyecto o nosotros los líderes de proyecto tenemos una función muy importante con todo el equipo de trabajo, porque como ya comentó la doctora Yolanda, nosotros podríamos decir que somos los embajadores de la ética con ellos. Nosotros tenemos que trabajar y vivir con la ética, con los valores, también considerando los valores tanto personales como también los valores que nos da la organización, ¿no? El código de ética de la organización. Y esto es muy importante porque cuando los líderes de proyecto actúan éticamente, también promueven un ambiente de confianza y aprendizaje con el equipo, porque se permite o se tiene esa confianza para compartir la información, para admitir errores cuando suceden en el proyecto y sobre todo podemos resolver conflictos, también como mencionó el ingeniero Amero, de una manera colaborativa. Entonces es muy importante que los líderes de proyecto tengan esto en mente cuando están trabajando, que nosotros somos como la brújula para los equipos y sobre todo también somos un modelo a seguir para futuros project managers. Entonces, esta pregunta es muy interesante y yo también invito a toda la audiencia a que puedan hacer esta reflexión. Muchas gracias. Gracias, maestra. Y pues aceptamos la invitación. La siguiente pregunta. ¿Qué desafíos plantea la enseñanza de la ética en entornos actuales? Para comentar sobre los desafíos que nos plantea la enseñanza de la ética, en entornos actuales que son entornos muy cambiantes, o sea, vivimos una transformación tecnológica rapidísima y lo que está muy rápido ahora son los cambios, ¿no? Todo que está cambiando, ¿no? Por lo que enseñar ética en proyectos se enfrenta a desafíos que no podemos ignorar. Vivimos en un entorno marcado por la presión constante, por resultados rápidos, por entregables inmediatos, indicadores que deben cumplirse a toda costa. Y esta presión muchas veces invisibiliza los procesos éticos. Priorizamos el qué se logra, pero se descuida el cómo se logra. Además, enfrentamos una fragmentación institucional que diluye las responsabilidades morales. Las decisiones se reparten entre comités, consultores, plataformas, y al final nadie asume plenamente las consecuencias éticas. Esta dispersión hace que el juicio ético se vuelva difuso y que los dilemas se desplacen sin resolver. Otro desafío es la normalización de prácticas grises. Por ejemplo, el uso estratégico de datos para justificar las decisiones que excluyen a ciertos grupos o la aplicación de criterios técnicos que, aunque legales, terminan siendo injustos. Estas prácticas, perdón, se vuelven parte del paisaje y dejan de ser cuestionados. Y no podemos olvidar la desconfianza social. Las comunidades, los ciudadanos, los actores involucrados exigen cada vez más legitimidad ética en cada decisión. No basta con cumplir ley o procedimientos, se espera que los proyectos sean justos, transparentes, sensibles a los contextos. Ante todo, podemos decir que la enseñanza ética no puede ser genérica. No puede limitarse a fórmulas abstractas o a códigos descontextualizados. Debe ser crítica, interdisciplinaria y situada.
Debe formar profesionales capaces de pensar éticamente en escenarios reales, con tensiones reales y con personas reales. Porque enseñar ética hoy no es solo transmitir valores, es preparar para decidir con conciencia en medio de la complejidad. Gracias. Gracias, maestro. Doctor Israel. Gracias. Bueno, el desafío que tenemos es romper el individualismo. Está muy fomentado, cada vez que vemos alguna situación comercial, por ejemplo, un nuevo dispositivo, una nueva computadora, se fomenta mucho el individualismo. El individualismo es, tú crece a costa de los demás. Y este individualismo se ve también en las empresas. Las empresas crecen a costa de sus trabajadores. Vemos ahorita el ejemplo palpable de Amazon, ¿no? Que va a correr más o menos 15,000, 20,000 empleados, porque a pesar de que está teniendo ganancias récord en este momento, pues la situación, y fíjense que no tiene que ver con inteligencia artificial ahorita la despedida de empleados, tiene que ver con deshacerse de todas estas personas que necesitó durante la pandemia, que fue cuando fue un boom de envíos y que necesitó contratar muchísimas personas para entregarlo. Ha cambiado la situación y a pesar de que estas empresas están bien financieramente, pueden mantener, son individuales, están buscando el mero lucro y aumentar la ganancia y no lo fomentan a nivel de empresa, a nivel individual, y tenemos que romper esto. Hay que reconocer, iniciar con una frase de Villoro, ¿no? Hay que reconocer en los demás el valor y los derechos que tienen. Ese valor y derechos, pues, involucra también reconocerles, que tienen derecho a una vida, propia, un derecho a la alimentación, un derecho a vivir bien, a fomentar en nuestras personas, en sí que este respeto hacia la vida, hacia el buen vivir, y no solamente buscar la depredación, no únicamente buscar la ganancia a costa de todo lo demás, ¿no? Yo pienso que ese es el principal desafío, romper ese individualismo y más bien ver el valor que nos aportan los demás y también sus derechos. Muy bien, muy bien. Me dan ganas de continuar yo con mi intervención, pero será después de la doctora Yolanda y la maestra Nisi. Por favor, adelante, doctora. Sí, únicamente un poco profundizar en esto que mencionaba también el ingeniero Amero sobre cómo la corrupción desde la perspectiva incluso ciudadana es una de las principales preocupaciones, pues al menos en México, y bueno, tenemos cifras donde los mexicanos en una encuesta que se hizo sobre integridad desde la OCDE en 2015, hace ya 10 años, y sin embargo no ha cambiado mucho esta situación. Vemos como hay una gran preocupación por la inseguridad, la delincuencia, la corrupción, el desempleo, la pobreza, el mal desempeño del gobierno, la mala atención en centros de salud y hospitales públicos, la baja calidad de la educación pública, la mala aplicación de la ley, la falta de coordinación entre diferentes niveles de gobierno, la falta de rendición de cuentas y pues ahora lo vemos con la parte del mal manejo de desastres naturales, ¿no? Entonces, eso nos lleva a cómo pues esto acarrea altos costos económicos pues para el país y altos costos pues para hacer negocios y también desincentiva las inversiones y obstaculiza la productividad. Y pues de alguna forma también la confianza se ve totalmente fragmentada. Entonces, cuando nosotros en la enseñanza de la ética observamos estos entornos actuales, pues tenemos que ver primero que el conocimiento que se ofrece desde pues todos los niveles de la educación, pues es un conocimiento fragmentado. Es decir, por un lado tenemos
el conocimiento de las matemáticas, por acá el de las finanzas, por acá el de la economía, por acá el de las ciencias naturales, y entonces está totalmente desarticulado y por allá se ve algo de ética y lo dejan muy filosófico y tan de alto nivel y poco asequible en términos incluso del lenguaje y de la cotidianidad y el sentido común, que pues esto hace necesario que haya una traducción de estos principios éticos en decisiones pues cotidianas, concretas, operativas, em, dentro de los proyectos. Entonces, pues dentro de los desafíos que se tienen para la enseñanza de la ética es fundamental con mucho rigor estos criterios éticos interculturales, donde tenemos entornos globalizados con una alta hiperconectividad, ¿no? Es todo. Gracias. Gracias. Continuamos con la maestra Nisi. Muchas gracias. Pues yo complementaría ya lo que se comentó con mis compañeros de la mesa. Eh, cuando nosotros estamos en un proyecto, también tenemos que considerar el entorno, los entornos en los que se está realizando el proyecto. Yo creo que parte de esto es en proyectos multiculturales o en proyectos globales, porque somos nosotros y son muchísimas más personas, y uno de estos retos de la enseñanza de la ética que debemos de navegar es justamente cómo podemos escuchar justamente a los demás participantes y poner un diálogo con ellos. También otro de los retos que se tiene con la parte de la enseñanza de la ética, que también lo tocó el doctor Israel, es la transformación digital. Sobre todo ahorita que está en boga la parte de la inteligencia artificial, considero que este es un gran reto que tiene la ética porque aquí se tocan datos muy sensibles sobre las personas, es cómo se manipula toda la parte de de los algoritmos, y es algo que sí o sí de aquí en adelante vamos a estar trabajando. De hecho, también aquí la parte del PMI con alguna de las herramientas de inteligencia artificial, justamente desarrolló bueno, ellos lo llaman como un proyecto en el que podemos nosotros los administradores de proyecto apoyarnos para generar los artefactos, ¿no? Que nos indica la metodología. Y el último que quiero poner sobre la mesa es justamente, y retomando lo que dijo la doctora Yolanda, la enseñanza de la ética la tenemos fragmentada, aislada. Tenemos que vincularla, o es parte de la labor que tenemos como administradores, poder vincularla a las decisiones reales que estamos tomando día a día. Creo que estos son los desafíos que se plantea la ética, porque necesitamos que pase de una enseñanza teórica a que los administradores de proyecto y bueno, todas las personas poderlas practicar día a día. Gracias, maestra. Maestro Carlos. Y gracias. Creo que el desafío que nos plantea la enseñanza de la ética es un desafío personal. Cuando nos vemos en la necesidad de justificar nuestras decisiones, tenemos que hacerlas transparentes. Y hacerlas transparentes nos pone en un contexto de ser vulnerables. ¿Por qué estoy decidiendo esto? ¿Por qué me inclino por decidir esto? ¿Cuáles son en realidad mis objetivos o mis verdaderos intereses al decidir esto? Y eso, nos expone. Entonces, debemos de tener el suficiente valor para decir, no, no es necesariamente lo mejor para todos, y entender y reflexionarlo desde nuestra perspectiva individual. Cuando no tenemos que justificar nuestras decisiones, cuando no tenemos que ser transparentes, es muy fácil no actuar de manera ética. Lo escondemos, ¿no? Entonces, hacemos trampa y lo aprendemos desde niños, ¿no? Ay, qué listo él que se metió en la fila, y lo vemos como algo normalizado, cotidiano, y no es cierto. Cuando lo evaluamos desde
cómo me afectó a mí esta trampa y si yo estoy dispuesto a hacer trampa en la siguiente ocasión, nos confronta a nosotros mismos, ¿no? Y ese creo que puede ser el desafío más importante porque no hemos sabido plantearlo en las aulas. No le hemos transmitido al individuo que se enfrenta a sus propios valores cuando toma esas decisiones. Eh, lo vemos como algo lejano y no como algo cotidiano, ¿no? Y hacerlo cotidiano tal vez puede ser el desafío más grande que pueda tener la enseñanza de la ética. Gracias. Gracias, yo coincido, le comentaba antes de que iniciara la doctora que yo quería intervenir también acá. Y bueno, si la pregunta es qué desafíos plantea la enseñanza de la ética en entornos actuales, hemos reflexionado en torno al sentido ético y primero me pregunto, ¿qué entendemos por entorno actual? Y entonces me respondo, pues al menos tres cosas. La primera, ¿quién soy? O sea, ¿desde dónde parto? Desde ser docente, desde ser administrador, desde ser jefe, desde ser líder, pero no cómo dividir, porque al final es un integral, pero sí esta separación me ayuda a entender mi propia participación, que sería el segundo punto, el nivel de participación que tengo en esta, tanto en la enseñanza como en la ejecución de proyectos. ¿Cómo participo al ser docente, al ser administrador? Al ser un líder y cómo promuevo también que aprendan. Yo lo llamaría participantes más que estudiantes, porque si estamos en el ámbito empresarial, pues ya no son estudiantes, son colaboradores, por ejemplo. Y el tercer punto, esta adaptación que mencionaba de alguna forma la maestra Nisi, el doctor Israel, con las nuevas tecnologías, pero creo que la enseñanza en sí misma tiene un desafío con estas tecnologías digitales y ahora más la enseñanza de la ética. Y digo, ¿por qué más la enseñanza de la ética? Porque retomo dos aspectos que mencionó el maestro Homero. Tenemos que construir una capacidad para argumentar, es decir, si tenemos tecnologías digitales que están participando, que están colaborando, que estamos utilizando en la enseñanza de la ética, entonces también construyamos una capacidad de argumentar, tanto nosotros, docentes, líderes, jefes, como estudiantes para generar acuerdos y por último creo que es importante tener una disposición de diálogo. Y esto me recuerda un poco la maestría que yo cursé, que es cómo vamos construyendo con el otro y ese otro es el colaborador, el compañero, el jefe. Entonces la enseñanza a veces la pensamos y la limitamos a un aula, a un aspecto académico, pero ciertamente, maestro, coincido en que tiene que ser un acto cotidiano, tal vez revolucionario, ¿verdad? Donde tenemos que pasar de esta dimensión filosófica al actuar todos los días. Bueno, no sé si alguien tenga algún comentario más, pasaríamos a la tercera ronda. Muy bien, en la tercera ronda que refiere a las oportunidades es ¿cuáles son los desafíos de las universidades para incorporar el desarrollo del sentido ético profesional? Su micrófono. Perdón. Sí, comentaba que continuando con lo de la enseñanza de la ética, el desafío de las universidades para incorporar el desarrollo del sentido ético profesional es muy interesante, ¿no? Yo creo que uno de los grandes retos que enfrentan las universidades hoy es formar profesionales éticamente conscientes, no solo técnicamente competentes. Y para lograrlo es necesario repensar cómo se enseña la ética en los espacios académicos. El primer desafío que tenemos es evitar que la ética se convierta en una asignatura, podemos decir, decorativa o aislada, ¿no? No basta con incluirla como un curso obligatorio en un plan de estudios. La ética debe atravesar toda la formación profesional. Debe estar presente en la forma en que se diseñan los proyectos, se evalúan los resultados y se toman decisiones en el aula. El segundo desafío que tendrán las universidades es formar docentes capaces de facilitar dilemas éticos, no solo transmitir contenidos, ya que enseñar ética no es repetir definiciones, es acompañar procesos de reflexión, abrir mucho los espacios de diálogo y ayudar a los estudiantes a enfrentar preguntas difíciles. Para eso, creo que los docentes necesitan una formación, tiempo y respaldo institucional especial. El tercer desafío es integrar la ética en proyectos reales.
con impacto social y evaluación reflexiva. Y hay que darle la oportunidad a los estudiantes de aplicar los conocimientos en contextos concretos, donde puedan experimentar las tensiones entre lo técnico y lo ético, y luego reflexionar sobre lo que hicieron, lo que decidieron y lo que podrían haber hecho distinto. Las universidades finalmente deben reconocer que el sentido ético se forma en comunidad y no solo en un aula. Se forma en la convivencia, en los debates, en las prácticas. Por eso, la ética no puede ser solo un contenido académico, debe ser parte de la cultura universitaria. Yo creo que, en resumen, resumiendo, las universidades deberían de convertirse en laboratorios éticos vivos, donde se aprenda a decidir con conciencia, a actuar con responsabilidad y a construir el futuro desde valores compartidos. Gracias. Gracias, ingeniero. Doctora Yolanda, por favor. Sí, muchas gracias. Coincidiendo con el ingeniero Amero y además contribuyendo con algunos otros aspectos, definitivamente la construcción de saberes de cualquier profesión me parece que debe de venir de manera transversal a cualquier carrera, no nada más la enseñanza de la gestión de proyectos, definitivamente tiene tres componentes principales. Uno es pues los conocimientos teóricos, definitivamente, los conocimientos prácticos, ¿no? El desarrollo de habilidades, competencias y perdón, elemento que ayuda a establecer una mayor competencia, habilidades y también actitudes y aptitudes, también debe de incorporar el desarrollo de un alto sentido de la responsabilidad y la ética profesional y social. Entonces, estos elementos me parece que son cuestiones que todavía en algunas universidades pues quedamos a deber en pues muchas carreras, ¿no? Desafortunadamente, y también desde las prácticas universitarias, hay que reconocerlo, no quiero generalizar, pero hay algunos aspectos que todavía tenemos una brecha por cubrir, ¿no? Entonces, en este sentido, quiero mencionar algunos aspectos en relación a un modelo, y voy a apelar al modelo de estrategia para el fomento del comportamiento ético, que por cierto, si ustedes acuden al canal de WhatsApp que tenemos para el Congreso, ahí voy a compartir esta infografía que tiene que ver con cómo construir estos modelos para el fomento del comportamiento ético, que incluiría entre muchos, voy a resumir, pues saberes, ¿no? ¿Qué saberes debe de tener un director de proyectos? Pues saberes en administración, en ingeniería, en psicología organizacional, en tecnologías de la información, en pedagogía y también en derecho como conocimientos teóricos y prácticos. Pero por otro lado, debe de saber gestionar a una gran diversidad de actores o interesados o stakeholders, como el estándar lo menciona, en equipos de dirección de proyectos, directores de área, accionistas, grupos consultivos, colectivos sociales, gobiernos, políticos y proveedores. Y siempre tener la visibilidad de oportunidades, de restricciones basadas en riesgos y conocer una fundamentación eh, sobre las leyes, reglamentos, la planeación propia estratégica de las organizaciones, el valor social que aportan los proyectos y las tendencias en ética, en el sentido de que vamos evolucionando, como lo hemos mencionado ya, dependerán de los contextos y de los entornos, hacer una prospección y proyección de estudios y de resultados en el mediano y largo plazo y hacer estos planes de riesgo. Y pues, ¿cuáles son los retos al final de cuentas? Pues hay que observar siempre el contexto, anticipar amenazas, conducir y ajustar las estrategias hacia una visión
colectiva, humana, de sobrevivencia, para una paz social, a una cohesión social y mantener el rumbo. Este rumbo trazado, seguir ese mapa, ajustar el camino entre los obstáculos y con eso, bueno, podemos estar incorporando este modelo de gestión de la ética a través de un diagnóstico o establecer una estrategia y un soporte a la estrategia. ¿Para qué? Pues para convertir en realidad esta estrategia de gestión de la ética, tener indicadores, tener evidencias, tener estos planes de fomento continuo, permanente del compromiso ético. Sería todo. Gracias, doctora, por su aportación. Pues a seguir el grupo de WhatsApp para que podamos consultar la infografía, que además es un recurso que la doctora produjo como un modelo de estrategia para el actuar ético de los directores de proyecto. ¿Alguien más interviene con esta pregunta, para responderla? Bien, pasamos a la segunda. ¿Cómo puede la enseñanza de la ética en gestión de proyectos adaptarse a los nuevos desafíos que plantean la inteligencia artificial? Pues vamos a comenzar que la irrupción de la inteligencia artificial en la gestión de proyectos nos va a plantear desafíos éticos que no podemos ignorar, porque la inteligencia artificial no solo automatiza procesos, también toma decisiones que afectan personas o comunidades o instituciones. Y esas decisiones, aunque parezcan técnicas, están cargadas de implicaciones morales. Por eso, la enseñanza ética de los proyectos debe comenzar por analizar los sesgos algorítmicos, es decir, entender cómo los datos que alimentan los sistemas pueden reproducir desigualdades, pueden excluir poblaciones o pueden reforzar estereotipos. Y cómo esas decisiones, cuando se apliquen en políticas públicas o proyectos sociales, pueden tener consecuencias muy graves, ¿no? También debemos debatir la delegación moral a sistemas automatizados. ¿Hasta qué punto es ético dejar que una máquina decida, por ejemplo, quién vaya a recibir un beneficio, o quién accede a un servicio, o qué comunidad es priorizada? Ahí nos podremos preguntar dónde queda la responsabilidad humana en este proceso. La formación ética debe ayudar a evaluar tecnología desde el bien común, no solo desde la innovación o la innovación tecnológica, porque no todo lo que es técnicamente posible es éticamente deseable y no todo lo que es eficiente es justo. Es urgente incorporar la ética digital y de datos como parte integral de la formación en gestión. Los futuros líderes de proyecto deberán entender cómo se recopilan, cómo se procesan y cómo se utilizan los datos. Y sobre todo lo que son los datos personales, ¿no? Y cómo garantizar que su uso sea transparente, equitativo y respetuoso de derechos humanos. Creo que en definitiva la inteligencia artificial no va a eliminar la ética, la va a multiplicar y la va a volver muy compleja. Y por eso va a exigir nuevas herramientas, nuevos enfoques y nuevas preguntas. Obviamente preguntas que no tienen respuestas fáciles, pero que debemos aprender a formular con rigor y una conciencia. Gracias. Gracias, maestro. ¿Alguien más que intervenga eh, para responder esta pregunta? Sí, maestra Nisi. Concuerdo mucho con lo que dijo el ingeniero Amero. Solamente me gustaría agregar que justamente esta es una pregunta que no es reciente. De hecho, la UNESCO emitió un documento, unas recomendaciones en el 2021, que justamente se llama Recomendaciones sobre la ética en la inteligencia artificial. Entonces, ahí incorpora algunos principios que valdría mucho la pena que cuando tengan un tiempo, estimada audiencia, puedan buscarlo y leerlo, pero nos indica que hay algunos principios que debemos de considerar, que son la justicia, transparencia, responsabilidad, privacidad y sostenibilidad. Entonces, creo que esta parte de la enseñanza de la ética tiene que ir evolucionando como está evolucionando ahorita la inteligencia artificial. Creo que este es un caso de estudio que podría dar pauta para un conversatorio justamente, exclusivamente en inteligencia artificial, pero sí es importante que nosotros como gestores de proyectos, como administradores de proyectos que utilizamos las herramientas tecnológicas,
no solamente nos quedemos con lo que se tiene al momento, sino también buscar información, actualizarnos también constantemente nosotros para que podamos tomar mejores decisiones. Gracias, maestra. ¿Cómo puede la enseñanza de la ética en gestión de proyectos adaptarse a los nuevos desafíos que plantea la inteligencia artificial? Pues tal vez la inteligencia artificial no plantee solo desafíos, sino oportunidades. Puede abrir incluso una nueva reflexión o una nueva dimensión de este sentido ético y de este sentido ético incluso de los humanos, de las personas que estamos al frente de la enseñanza, de los proyectos, de los que aprendemos. Y yo apelo mucho cuando estoy frente a los alumnos. Recuerden el factor humano, ¿no? Frente a este mar de inteligencia artificial, todas las herramientas que tenemos, recuerden siempre el elemento humano, la reflexión informada, argumentada. Y esto, pues sí, podría darnos varios temas, el uso de algoritmos, los derechos, arco, todo lo que usted menciona, maestra, transparencia que viene también con la inteligencia artificial. Pues bien, vamos a pasar entonces a las conclusiones. Yo tenía preparado algunos puntos. Vamos, bueno, leeré, ¿verdad? Decíamos que no íbamos a dar reglas, pero sí me permití tomar algunas notas. Las voy a leer y también les prometo que las voy a poner en el chat donde recuperé pues las ideas más importantes de este conversatorio que consideré que pueden sumar a la discusión y también pues a responder algunas preguntas que pueden generarse los asistentes. Primero, reconocer que la enseñanza de la ética se vincula a una inversión estratégica en el sentido de fortalecer valores, cultura corporativa y reconociendo este elemento humano. Además, hablar de ética nos permite reconstruir el tejido social sin perder de vista el beneficio sostenible tan necesario en estos contextos y entornos actuales. Nos permite integrar colectivamente, y la palabra clave considero es colectivamente, estos marcos éticos, es decir, pasar de esto como una oración de un libro, sino construirlos e integrarlos colectivamente, adecuados a un contexto, en apego al sentido ético que permita la interiorización, el discernimiento moral para la construcción del bien común. También la capacitación y actualización constante de los profesores, de los docentes, de las personas que, lo decía yo, no precisamente la enseñanza tiene que quedar en un aula universitaria, si bien es el primer paso, también está el sector gubernamental, el ámbito empresarial, la ejecución de proyectos sociales, donde necesitamos esta capacitación que sea transversal, incluso también en los aspectos prácticos para la toma de decisiones, la toma de decisiones. Em, También la ética no se impone, la ética se construye a través del diálogo, se argumenta y permite la construcción de acuerdos. Y como parte de las herramientas pedagógicas, nuestros ponentes nos sugieren al menos tres estrategias: el roleplay, la simulación y los casos reales, que son herramientas que nos ayudan pues a llevar la enseñanza. Es fundamental construir éticos interculturales e interconectados. No podemos verlos de manera aislada o tropicalizados, sino que estamos interconectados. Por último, vamos a cerrar con una pregunta para que los asistentes también puedan reflexionar. En estas herramientas éticas nos sugieren cuestionar los supuestos aplicando un enfoque sistémico que considere la entrega de valor no solo para los beneficiarios, sino para todos los involucrados en un proyecto. La pregunta
con la que me gustaría cerrar es: entregamos valor cuando estamos ejecutando algún proyecto. Y bueno, ahora me gustaría que cada ponente dijera alguna frase de despedida o de cierre vinculada a la enseñanza de proyectos. Doctora, iniciamos con usted, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, primero agradecer a la mesa. Me parece que estuvo muy nutridas las contribuciones y estoy muy agradecida de esta invitación también para dialogar sobre esto, que es algo muy importante, porque al final de cuentas enseñar la ética es enseñar a decidir con conciencia del impacto social. Actuar éticamente es prospectar un futuro con responsabilidad. Y aquí quiero citar dentro de lo que tenemos en el Congreso como uno de los propósitos, que es enseñar a saber. ¿Saber qué? Saber que se desarrollan los proyectos correctamente, que los proyectos son los correctos y que los motivos por los cuales se establecen estos proyectos son los adecuados. Sería todo. Gracias, doctora. Maestra Nisi. Muchas gracias, Viri, muchas gracias a todos por compartir sus conocimientos. A mí me gustaría cerrar de una manera muy común. Indicar que esta parte de la ética, no solamente en las organizaciones, ¿no? En la parte empresarial, sino también en la parte social, en la parte gubernamental, en la parte académica, creo que en la ética en los proyectos no solamente, más bien, en los proyectos no solamente es cumplir con el alcance, sino tenemos que cumplir, sí, con el alcance, pero lo tenemos que hacer considerando a nuestros colaboradores y reforzar que el trabajo que están haciendo lo tienen que hacer con propósito, con justicia y con humanidad. Yo cerraría con eso. Muchas gracias. Gracias, maestra Nisi. Doctor Israel. Sí, yo cerraría pensando en lo que buscamos, ¿no? Buscamos líderes de proyecto que no solo sean éticos, sino que vivan la ética, que hablen de ella, que deliberen con sus equipos de trabajo, que creen las condiciones propias para que otros actúen éticamente. El project manager como tal es el origen, el que va a guiar durante el desarrollo del proyecto. Él debe verificar por medio de la enseñanza, ser sensible ante sus equipos, ser empático, porque pues no solo es leer la norma, no solo es leer la regla, ¿no? Hay que tener sensibilidad y más que leer la norma es vivirla, ¿no? Vivirla con el ejemplo y que podamos fomentar en los demás, en nuestros stakeholders, en el entorno. Ya lo que hacemos muchas veces ya tiene repercusiones globales, tanto en otras personas como en el entorno, y pues darse cuenta de esto, ¿no? Que los proyectos como tales, pues ya deben de evitar depredar el ambiente, deben de volverse amigables con el entorno, con la vida, y pues es lo que buscamos, ¿no? Que formar estos líderes éticos que nos lleven al buen vivir, ya no solo de México, sino del globo completo, por las repercusiones por la sociedad global que ya estamos viviendo. Gracias. Gracias a usted, doctor. Maestro Carlos, por favor. Yo cerraría diciendo que la ética y la reflexión sobre la ética debiera ser algo cotidiano para todos. Si somos líderes de proyectos, sí es un rol importante, pero tenemos roles importantes también en la familia, también con nuestros colaboradores de trabajo, también con nuestros estudiantes. Y entonces cuestionarnos constantemente si nuestro actuar es ético, porque sí, porque no, qué decisiones tomo y ser transparentes en que en ocasiones eh, lo olvidamos y retomarlo nuevamente para no olvidarlo, ¿no? Estar constantemente recordando que no podemos simplemente cerrar los ojos y decir no pasa nada. Tenemos que dar ejemplo constantemente y eso hay que hacerlo en lo cotidiano.
Gracias, maestro Carlos. Ingeniero Homero. Bueno, primeramente quisiera agradecer también esta invitación a este conservatorio. Es algo que creo me aprendí mucho de todos ustedes. Y pues sí, yo creo que el líder de proyecto, los líderes, deben ser ante todo personas íntegras, en todos los sentidos. Y tanto como comentaba ahorita Carlos, tanto en su vida personal como en su vida profesional. Ajá. Como frase final, yo diría que la ética en proyectos no se debe enseñar para cumplir, sino debe enseñarse para transformar y de una forma honesta, justa. Es el arte de decidir con conciencia en medio de esta complejidad que tenemos actualmente en este mundo. Gracias. Gracias, maestro. Bueno, a título personal, coincido, la ética se vive, se construye en corresponsabilidad y bueno, lo que intentamos hacer en esta mesa es escuchar esas voces desde el ámbito de la investigación, la academia, la docencia empresarial, gubernamental y bueno, les agradezco mucho por permitirme moderar este conversatorio. Para mí fue un privilegio escucharlos, dialogar con distinguidas personalidades. Doctora Yolanda, muchas gracias por el modelo que estamos pendientes de recibirlo en el chat, que fue resultado de su trabajo de investigación, justamente su tesis de maestría, al doctor Israel, la maestra Nirce Carolina, el maestro Carlos y el ingeniero Amero. Muchísimas gracias a la universidad, a la FES, a todos los comités y a todos los que hacen posible este evento. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Muchas gracias a nuestros ponentes por su valiosa participación y por compartir sus aportes en ese espacio de reflexión académica. Con esto damos por concluida la sesión en nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Estudios Superiores Aragón, Fundación UNAM, el comité organizador y nuestros patrocinadores. Le damos las gracias a la maestra Viridiana Olalde, a la doctora Yolanda Altamirano, al doctor Israel Ortega, al ingeniero Juan Amero, a la maestra Nirce Zárate y al maestro Carlos Pérez por su valiosa participación. A todos ustedes por su asistencia y les invitamos a que sigan el Congreso en nuestras diferentes redes sociales. Los esperamos en las siguientes actividades y buen día a todos.